Este cuadro les va a servir, este esquema les va a servir para identificar más o menos de qué estamos hablando. Miren, en este esquema vamos a tener el ano y el recto, perdón, el recto y el ano más abajo, ¿no? Esta línea es la línea pectínea. Si se dan cuenta, la mayoría de fístulas van a salir de la línea pectínea, porque ahí se van a originar los abscesos perianales. Ok, tenemos el recto y el ano. Este triángulo que está acá va a ser el esfínter interno. ¿Ok? Los tres círculos oscuros que están por fuera de este triángulo van a ser los esfínteres o el esfínter externo con sus tres fascículos. Y más arriba va a estar el músculo elevador del ano, ¿no? Con un fascículo que es el pubo rectal. Pero músculo elevador del ano, recuérdenlo así. Entonces, recuerden, elevador del ano arriba, esfínter interno acá abajo y esfínter externo por fuera. Ok. La fístula interesfintérica es aquella que sale del ano y se va a localizar entre el esfínter externo y el esfínter interno. Y por ese espacio va a drenar hacia afuera. Por eso se llama interesfintérica o interesfinteriana. Está entre los dos esfínteres. La transesfinteriana es aquella fístula que va o se va a iniciar en el ano, va a atravesar el esfínter interno, va a atravesar el esfínter externo y va a drenar por fuera del esfínter externo. O sea, va a ser transesfinteriana, va a atravesar los dos esfínteres. Puede ser alta o puede ser baja, dependiendo a qué altura lo atraviese, pero la esencia de esta fístula es que va a atravesar los dos esfínteres. Entre estas dos van a llegar a tener un porcentaje mayor al 90% de las fístulas. Luego vamos a tener una rara que es la supraesfintérica. La supraesfintérica es aquella que nace en la región anal, en la mucosa anal, atraviesa el esfínter interno y después va a ascender rodeando al esfínter externo. No lo atraviesa ni pasa entre los dos esfínteres, sino lo rodea. ¿Ok? Pasa por encima del esfínter. Por eso se llama supraesfintérica. Y la otra, más rara aún, es la extraesfintérica. La extraesfintérica es aquella que no tiene relación con los esfínteres, ni en su salida o en el orificio primario, ni en su trayecto. ¿Okay? Está totalmente por fuera de los esfínteres del ano. ¿Okay? Entonces, pero no se olviden de esta clasificación, cuál es la más frecuente y cuál es la segunda en frecuencia. ¿Okay? De esta clasificación lo que deben recordar son esas dos cosas. La pregunta 7 dice, en cuanto al tratamiento de las fístulas anales, señale la respuesta correcta. Consiste en drenaje quirúrgico urgente. Curan con tratamiento antibiótico. Se debe realizar esfínterotomía lateral interna. Consiste en apertura de la fístula, legrado y cierre secundario. O todas las anteriores son falsas. ¿Cuál es lo correcto ahí? ¿Cuál habíamos dicho? La D, ¿no es cierto? Consiste en apertura de la fístula, eso se llama fistulotomía, ¿no? Legrado y cierre secundario, o sea, dejarlo que cierre solo. Drenaje quirúrgico urgente es el tratamiento de los abscesos, ¿ok? Esfinterotomía lateral interna, vayan tomándolo en cuenta, es el tratamiento de las fisuras, ¿ok? La fisura anal crónica se trata con este procedimiento, esfinterotomía lateral interna. Muy bien, hablando de fisuras, vamos a hablar un poco de lo que es la fisura anal. En realidad no hay un porcentaje, digamos, del horario de las fístulas, o sea, si se va hacia atrás o adelante, ¿no? En general se dice que las interesfinterianas son, digamos, las más frecuentes y por lo general las interesfinterianas drenan hacia adelante, ¿no? En los horarios desde las 12 a las 3 y de las 9 a las 12, en general.
pero no, digamos, no hay una clasificación o un reporte de en qué horario es el orificio fistuloso, ¿no? Porque lo que se toma en cuenta, incluso para el tratamiento, es más que el orificio secundario, dónde está, a qué hora, es el trayecto, si está tomando o está por fuera o está atravesando los esfínteres, ¿no? Incluso para el tratamiento es importante eso, por eso preguntan en los exámenes de residentado. Pero por lo general, más frecuentes son las fístulas anteriores. En el horario exactamente no hay un reporte, pero más frecuentes son las anteriores, menos frecuentes son las posteriores. Bien, vamos a hablar de fisura anal. ¿Qué cosa es la fisura anal, no? La fisura anal es la disrupción, ¿no? O la ruptura de la piel de la región anal, la piel y la mucosa de la región anal, que se produce en general por algún tipo de lesión traumática, ¿no? Golpe directo. Por lo general lo más frecuente son heces duras que salen a través del ano en pacientes estreñidos crónicamente o en algunos casos conductas sexuales que tienen que ver con penetración anal, cualquiera de esas. Lo más frecuente es asociado al estreñimiento. La fisura anal puede ser aguda o puede ser crónica. La fisura anal aguda es aquella que se da inmediatamente después de la lesión, ¿no? Y tiene dos caminos. Sana, ¿no? Con antiinflamatorios, baños de asiento, etcétera, evitar el estreñimiento, o se perenniza y va a la fisura anal crónica, como está acá en la figura. La fisura anal crónica es aquella en que los bordes están con tejido de granulación, el lecho tiene normalmente fibrina, los bordes son sobreelevados y por lo general estas no cierran solas. Es difícil que cierren solas. ¿A qué se asocia una fisura anal? La fisura anal se asocia a un círculo vicioso. Tienen ustedes un paciente con una fisura anal. La fisura anal per se, el síntoma principal de la fisura anal, eso anótenlo, recuérdenlo porque han preguntado en los exámenes de residentado, es el dolor. ¿Ok? Lo principal en la fisura anal es el dolor. Ese dolor de la fisura anal que se va a exacerbar al defecar, lo que va a producir es una hipertonía del esfínter, especialmente del interno. ¿Ok? Esa hipertonía del esfínter va a ser más dificultosa la defecación, ¿no? El defecar al paciente. Esa dificultad para defecar va a producir más dolor. Ese dolor va a producir más hipertonía, esa más hipertonía va a producir más dolor y es un círculo vicioso. Entonces, el tratamiento de la fisura anal va dirigido a romper ese círculo vicioso. ¿Ok? ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Relajando el esfínter, ¿no? Y la forma de relajación que hay, la más segura, es la esfinterotomía interna, lateral interna. O sea, se corta el esfínter interno. Ojo, es el esfínter interno, no es el externo. Si ustedes cortan el esfínter externo, definitivamente lo que van a producir es incontinencia. ¿Ok? Si cortan el esfínter interno, hay la posibilidad de dejar como secuela algo de incontinencia, pero es muchísimo menor. ¿Ok? Mucho menor. Bien. La pregunta 8 dice, respecto a la fisura anal, indique la respuesta falsa. ¿Qué es lo falso? Con más frecuencia se sitúa en la línea media en el margen anal posterior. El síntoma principal es el dolor. Suele asociarse a un espasmo del esfínter, por lo que se puede hacer o puede hacerse necesario el empleo de anestesia general para su exploración. El tratamiento de elección de la fisura crónica es la dilatación anal y la esfinterotomía externa, y suele venir asociada a estreñimiento. ¿Cuál será? Lo falso. Eso, ¿no es cierto? La D, pues, ¿no? Acabo de decirles, el tratamiento de elección en la fisura anal crónica es la dilatación anal y la esfinterotomía externa. No es externa, ojo, es interna. Y la dilatación anal actualmente ya no se usa, ¿ok? Porque producía demasiada incontinencia.
¿En qué consistía la dilatación anal? El paciente estaba bajo anestesia y para romper el esfínter lo que se hacía es, se usaba dilatadores, ¿no?, especiales que rompían el esfínter, o se hacía una dilatación con las manos, ¿no? Se metía dentro del conducto anal el dedo índice y el dedo medio y se traccionaba hacia afuera, ¿no?, rompiendo los esfínteres, ¿no? Eso produce mucha incontinencia, eso está contraindicado, ese procedimiento, ya no se hace, ¿no? O no se debería hacer, por lo menos. Entonces, con más frecuencia se sitúa en la región media, en la línea media, en el margen anal posterior, es cierto, porque es la zona de más tensión, ¿no?, y es donde más rápido se puede desgarrar. El síntoma principal es el dolor, también ha sido pregunta de residentado. Suele asociarse a un espasmo del esfínter, por lo que puede hacerse necesario el empleo de anestesia general para su exploración también. Y los pacientes que no desean operarse por alguna razón, el tratamiento va dirigido a disminuir el espasmo del esfínter. ¿Qué cosas se puede usar además de la cirugía? Se puede usar antagonistas de calcio, ¿no?, en vía sistémica o tópica. Se puede usar relajantes locales, ¿no?, como la toxina botulínica, ¿no? Se puede infiltrar, así como se infiltra el Botox en la cara para disminuir arrugas, se puede infiltrar en esa zona para relajar el esfínter, ¿no? Son tratamientos alternativos a la cirugía. ¿Okay? Pero lo que se hace normalmente es la esfinterotomía interna. ¿Okay? Ojo, no es la externa, y la dilatación anal también está actualmente en desuso, no se debe usar. Suele venir asociada a estreñimiento también, ¿no? Es la principal causa, al menos la principal causa referida por los pacientes. Muy bien, la pregunta 9. Dice, con respecto a los cánceres anales, es falso, dice. Son más frecuentes en la mujer, el 55% son epidermoides. Las hemorroides crónicas predisponen a cáncer anal. El tratamiento de elección en los que tienen menos de 5 centímetros es la resección quirúrgica. El tratamiento de elección es la combinación de radio-quimioterapia, ¿no?, en el cáncer anal. ¿Cuál es lo falso? Dice. En el cáncer anal lo que tienen que ustedes que recordar o que saber es el tratamiento. En todo el cáncer colorectal el tratamiento es quirúrgico, ¿ok? Es la primera elección en la cirugía. En el cáncer anal se caracteriza por ser o por tener tumores radiosensibles, ¿ok? Entonces el tratamiento de elección no es la resección quirúrgica, nunca. En los cáncer anales el tratamiento es la radioterapia. Se puede hacer combinada con quimioterapia, pero principalmente la radioterapia. No se olviden, los cánceres anales son radiosensibles, ¿ok? Cáncer anal es igual a radioterapia, ¿ya? Ese dogma no se olviden. Muy bien, la pregunta 10 dice, una de las siguientes respuestas no es correcta en relación con el adenocarcinoma de recto, ¿no? Ya no es de ano, ¿no es cierto? Este es de recto. Dice, es la neoplasia maligna más frecuente del recto. Se debe sospechar en pacientes mayores de 60 años que presenten un cuadro de oclusión intestinal baja. Si se localiza en el tercio inferior del recto, está indicada la realización de una amputación abdominoperineal y colostomía permanente. Los localizados en el tercio inferior pueden tratarse también mediante resección anterior del recto. Se ha demostrado que la aplicación de radioterapia perioperatoria aumenta la supervivencia. ¿Cuál será? La alternativa falsa. Es la neoplasia maligna más frecuente de recto, ¿será o no? El adenocarcinoma. Casi siempre, ¿no es cierto? No se olviden, el adenocarcinoma es el más frecuente en recto, en estómago, en vesícula, intestino delgado. Se debe sospechar en pacientes mayores de 60 años que presentan un cuadro de oclusión intestinal baja, es cierto, ¿no? Eso es digamos, lo principal que hay que sospechar, ¿ok? Siempre. Si se localiza en el tercio inferior del recto, está indicada la realización de una amputación abdominoperineal y una colostomía permanente. Ese es el tratamiento quirúrgico, pues, ¿no?, del adenocarcinoma de recto en el tercio inferior. En los dos tercios inferiores superiores se prefiere la resección anterior, ¿ok? La resección anterior haciendo una incisión en el abdomen, pues, ¿no? Eso se llama resección anterior.
Ahora, la D dice, los localizados en el tercio inferior pueden, ¿no?, tratarse mediante resección anterior de recto. Sí, los pacientes que tienen tienen el cáncer en el tercio inferior y tienen más de 2 centímetros de margen entre el ano y mucosa normal, ahí se puede anastomosar el colon. Entonces sí se pueden tratar estos pacientes mediante resección anterior, siempre y cuando tengan por lo menos más de 2 centímetros de bordes libres de enfermedad, ¿no? Que el recto esté libre de enfermedad, desde la línea pectínea hacia arriba, por lo menos. Okay. Ahora está de moda el hacer la disección, se llama del mesorrecto. El mesorrecto es una especie de pedículo que cuando ustedes lo liberan hace que el recto, que por ejemplo medía unos 6 centímetros desde el borde anocutáneo hasta el tumor, ganen 3 o 2 centímetros más y se puede realizar la resección anterior, ¿no?, para evitar la colostomía permanente. Entonces, lo que sí deben de recordar, así como, digamos, como un protocolo, es los tumores de los 2 tercios superiores se hacen por vía anterior. Los tumores del tercio inferior, la primera elección es la resección abdominoperineal. Alternativamente, se puede realizar en estos casos una resección anterior, siempre y cuando haya suficientes márgenes de sección, ¿ok? Solamente en esos casos. Se ha demostrado, dice, que la aplicación de radioterapia perioperatoria aumenta la supervivencia. Nada que ver, ¿no es cierto? En los adenocarcinomas de colon y de recto, el tratamiento es la cirugía, ¿no? La radioterapia se usa en los cáncer anales, ¿ok? No en los de recto. Muy bien, esta es la última pregunta, creo, de este tema. Dice, el agente implicado en la patogenia del cáncer anal en varones homosexuales es la Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, virus del herpes simples, el citomegalovirus o el virus del papiloma humano. Papiloma es, ojo, no es papilomo. ¿Cuál es? El papiloma, ¿no es cierto? El papiloma humano, ¿no? Está aumentando, ¿no?, exponencialmente la etiología del cáncer anal por este virus, ¿no? Muy bien, la pregunta 12 dice, ¿se consideran tumores premalignos anorrectales los siguientes, excepto la leucoplasia, el adenoma velloso, el adenoma polipoide, el condiloma acuminado o la poliposis múltiple? ¿Cuál será? ¿Cuál no es lesión premaligna? La leucoplasia es una lesión premaligna, ¿no es cierto?, en cualquier mucosa. Muy bien. El adenoma velloso también, ¿no? El adenoma velloso es una lesión premaligna, ¿no?, en cáncer colorectal. El adenoma polipoide también, ¿no?, especialmente para colon, más que para recto. Colorectal. La poliposis múltiple también, pues, ¿no?, es una lesión premaligna. El condiloma acuminado es una lesión, una enfermedad infecciosa, pues, ¿no? No es una lesión premaligna. A pesar que cuando ustedes, no sé si han visto alguna vez pacientes con condiloma acuminado, ¿no?, tienen la apariencia de un cáncer, una apariencia de una lesión exofítica grande que toma casi toda la circunferencia anal. Parece un cáncer a primera vista, ¿no? Tiene la pinta, pero no es una lesión premaligna. Bien, en esta región también vamos a hablar de lo que es el quiste pilonidal. ¿Qué cosa es el quiste pilonidal? ¿No? Es una enfermedad un poco rara, no es muy usual que se presente. Es la presencia de un quiste en la piel de la región sacra, en la región interglútea, ¿no? Entre la región sacra y la interglútea, ahí se encuentra este quiste, ¿no? Se le llama también quiste sacro, seno pilonidal o fístula sacrococcígea. ¿Qué características tiene? Es más frecuente en varones, entre los 15 y los 30 años, o sea, en varones jóvenes.
¿Qué síntomas tiene? Uno es la secreción. ¿Qué pasa? Este quiste normalmente va a unirse a la piel mediante un trayecto fistuloso, mediante una fístula. Entonces, muchas veces la secreción del quiste va a salir por la fístula. Entonces, uno de los síntomas es la secreción de un tejido con cierto mal olor en esa zona, sin necesidad de haber un cuadro infeccioso de por medio. Uno. Dos, la sensación de bulto en la región interglútea. Y tres, si se sobreinfecta, la presencia de un absceso a ese nivel. Ok. Como les decía, se puede originar una fístula desde el foco infeccioso, si es que hay una infección ahí, y abrirse a la superficie de la piel. ¿Ok? Y va a drenar la secreción hacia afuera. ¿Cuáles son las causas del quiste pilonidal? No hay una causa específica, pero se han propuesto varias. Uno es que los pelos se encarnen, ¿no? O sea, que por la presión que existe sobre esta zona, al sentarse, al estar o echado, los pelitos de la zona, los vellos de esa zona, porque se da más en pacientes que tienen vello abundante, se van a meter dentro de la piel y va a generarse ahí el quiste pilonidal, ¿no? Es una teoría. La otra es el hoyuelo pilonidal de carácter congénito. Hay una especie de depresión en esa zona de carácter congénito que posteriormente se puede ir cerrando y puede atrapar folículos pilosos y pelos en esa zona, ¿no? Y ahí se va a generar el quiste. También hay el exceso de sudoración como causa de inflamación en la zona, los microtraumas a repetición, pacientes choferes, por ejemplo, es más frecuente en los pacientes jóvenes que tienen trabajos donde hay mucha vibración, ¿no? Los conductores de camiones, los choferes, los soldados que se dedican al transporte, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Y ahí es donde ustedes tienen, eso es lo que tienen que recordar. El quiste pilonidal tiene dos fases. Una es la fase aguda, cuando se infecta, se llena de pus, se trata como un absceso. Se debe drenar y se deja un dren ahí, ¿no? Se corta la piel, se llega a la zona del quiste, se lava y se deja un dren para que se termine de vaciar todo. En la fase fría, cuando no está infectado, se trata como un quiste. ¿Qué se hace con un quiste? En general se debe extraer, ¿no? Se hace la exéresis. Muchas veces hay muchas técnicas para realizar la exéresis de este quiste. Incluso se puede dejar abierta la herida, y a veces no alcanza la piel para cerrarla, pero el tratamiento es la exéresis quirúrgica en la fase fría. En la fase aguda no se debe hacer exéresis, solamente se hace drenaje. Muy bien, la pregunta 13 va dirigida a eso, ¿no es cierto? Dice, la fase aguda de un quiste pilonidal debe tratarse con antibióticos y antiinflamatorios, con calor local, resecando el seno fistuloso y realizando el cierre primario, resecando el seno fistuloso y permitiendo el cierre por segunda intención, o mediante apertura del mismo y drenaje quirúrgico. ¿Cuál dijimos? ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? Mediante apertura del mismo y drenaje quirúrgico. Esa es en la fase aguda. En la fase crónica, lo que se debe hacer es la C o la D, resecando el seno fistuloso y realizando el cierre primario, si es que alcanza la piel. O resecando el seno fistuloso, permitiendo el cierre por segunda intención, si es que no les llega no hay mucha tensión para cerrar los bordes, se puede dejar abierta la herida, ¿no? Y eso va a cerrar solo. La E es la respuesta acá. Este es un esquema que les muestra el quiste pilonidal, ¿no? Los pacientes pueden hablar de un bulto o un orificio por el cual va a estar drenando secreción en la región interglútea superior, ¿no? Posterior a la región sacra. Normalmente estos orificios fistulosos van a drenar, digamos, la zona más profunda, donde va a estar el quiste. ¿Qué se hace cuando está el agudo, cuando en la fase aguda? Se hace un corte, una incisión, y se hace un lavado de toda la zona del quiste, ¿no? Y se drena.
pero cuando está en frío, cuando no está infectado, se hace una excisión quirúrgica, ¿no? Muchas veces se llega casi hasta el hueso, ¿no? Se deja solamente la fase, algo de celular, y cuando no alcanza la piel se deja abierto. Esto va a cerrar solo, va a demorar bastante, pero cierra solo, ¿no? Hay veces no hay cómo cerrar la herida. Entonces, no se olviden, el tratamiento es o el drenaje cuando está infectado o la extracción de todo el quiste. Este es un esquema que les muestra cómo se hace la cirugía, ¿no? Se hace una incisión en los anchos, un rombo, sobre el seno fistuloso y se hace el seguimiento de la fístula, hacia dónde va, y se trata de sacar, se debe sacar todo el seno o todo el quiste pilonidal. Si se deja parte de él, se va a volver a reencapsular y va a recidivar el cuadro. Bien, vamos a hablar así muy rápido de lo que es la continencia anal, ¿no? La continencia anal se da mediante dos mecanismos, normalmente, ¿no? Un mecanismo es el ángulo que tiene el recto y el ano, ¿no? Es un ángulo cóncavo hacia atrás, el cual, cuando el aumento de la presión intraabdominal va a angularse más, a hacerse más agudo y va a predisponer a la continencia. Además, ¿qué cosa? Existen los esfínteres, el externo, con sus 3 fascículos, el interno y el músculo elevador del ano, que también va a dar una especie de cinchas para contribuir al mecanismo de continencia. Cuando este mecanismo de continencia falla, se va a producir primero la incontinencia, que es la salida de heces a través del ano en contra de la voluntad. Y segundo, si ya es muy marcado, va a empezar a prolapsar el recto a través del canal anal. A eso se llama prolapso rectal. ¿Ok? El prolapso rectal es una enfermedad crónica que se da frecuentemente o más frecuentemente en mujeres de edad avanzada debido, por lo general, a partos múltiples, a lesiones de los esfínteres durante los partos en esta zona, ¿no? Este es un esquema de lo que es el prolapso. El recto va a salir a través del ano, ¿no? Hay 2 picos máximos de la presencia de esta patología. En niños menores de 5 años y en adultos, especialmente mujeres mayores de 60. ¿No? Esos son los 2 picos de la enfermedad. La clasificación del prolapso rectal es la siguiente. Se clasifica en 2 grandes grupos: el prolapso rectal incompleto y el completo. El incompleto va a involucrar solamente la mucosa del recto, sin involucrar submucosa, sin involucrar músculo ni serosa, ¿ok? Y el prolapso rectal completo es cuando todas las capas del recto van a salir hacia afuera. Y a su vez se puede dividir en 3 partes, ¿no? Prolapso oculto o intususcepción, ¿no? Es la que todavía no protruye a través del conducto anal. Protrusión del recto a través del ano al pujar, el cual se reduce espontáneamente o manualmente. Y el prolapso rectal externo visible, ¿no? Es aquel que todo el tiempo está afuera, ¿no? Y solamente se reduce manualmente, pero tiene la tendencia a volver a salir. Entonces, de esta clasificación, lo que deben recordar ustedes es la división en prolapso rectal incompleto y incompleto. El incompleto es aquel en que solamente hay mucosa y el completo donde están todas las paredes. El tratamiento en estos casos es distinto. En el incompleto lo que se hace es la exéresis de la mucosa, se llama mucosectomía el tratamiento, o sea, se saca solamente la mucosa que se ha prolapsado. En cambio, en el prolapso rectal completo lo que se hace es la pexia, ¿ok? O el cerclaje. O sea, se debe suspender el recto al abdomen o se debe cerrar los esfínteres, ¿no? El tratamiento es distinto. Muy bien, la pregunta 14 dice, ¿no? Solo una respuesta es correcta en relación al prolapso rectal, indique cuál. El síntoma principal es el estreñimiento producido por la protrusión del recto a través del esfínter anal. Es más frecuente en el hombre. Suele venir asociado a incontinencia anal. Para confirmar la existencia de un prolapso completo de grado 3 es necesaria la realización de una rectosimoidoscopía.
La reparación quirúrgica de un prolapso completo consiste en la realización de mucosectomía. ¿Cuál será? Una es correcta, dice, ¿no? A ver, vamos a ver, dice, el síntoma principal es el estreñimiento producido por la protrusión del recto a través del esfínter anal, ¿no? El síntoma principal es el bulto que protruye, pues, ¿no? La salida del recto. Ese es el síntoma principal, no el estreñimiento. Es más frecuente en el hombre, no habíamos dicho, ¿no es cierto? Es más frecuente en mujeres, ¿no? Y mayores de 60, con antecedente de partos múltiples en general. Suele venir asociado a incontinencia anal, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Más que estreñimiento hay incontinencia. Para confirmar la existencia de un prolapso completo de grado 3 es necesaria la realización de una rectosimoidoscopía, ¿no? La del grado 3 es aquel que está prolapsado todo el tiempo. ¿Okay? No es necesario hacer ningún examen, solamente se inspecciona y se ve cómo está prolapsado el recto hacia afuera. En el grado 1 es el que se debe hacer la rectosimoidoscopía. La reparación quirúrgica de un prolapso completo consiste en la realización de mucosectomía. Eso es falso, ¿no es cierto? En el incompleto es, cuando está solo la mucosa, ahí se hace mucosectomía. Muy bien, la pregunta 15 dice, la promontofijación es una técnica quirúrgica que se usa para el tratamiento de, ¿qué cosa? Incontinencia urinaria, prolapso rectal, fístula no cutánea, distopía genital, vólulo de sigmoides no complicado. ¿Cuál será? ¿Qué tema estamos? Prolapso, ¿no es cierto? La respuesta es prolapso rectal. La promontofijación es una técnica quirúrgica que se usa para el tratamiento del prolapso. ¿En qué consiste? Como su nombre indica, promontofijación. ¿Qué se hace? Se une al promontorio el recto, usando generalmente una malla o una prótesis, ¿no? Una malla, normalmente la misma malla que se usa para las hernias, de polipropileno, una malla de Marlex o una malla de Górotex, que es un poquito más, digamos, más adecuada para este fin, ¿no? Se sutura la malla al promontorio y después esta malla se sutura a manera de cincha alrededor del recto para evitar que descienda. ¿Okay? A eso se llama promontofijación. Hay varias técnicas de promontofijación, ¿no? No les van a preguntar el nombre, pero la promonto, así como hay técnicas antirreflujo, la promontofijación se usa para el prolapso rectal.